Hoy vamos a meditar un poco en esto que pongo en pantalla, así como lo he querido titular, Dios tras el telón. Y pensaba, ¿no?, que en un mundo como en el nuestro, los que somos creyentes, claro, experimentamos tanto en nuestra mente como en nuestro corazón la realidad de que sabemos que hay un Dios, creemos que hay un Dios, que lo gobierna todo, gobierna todas las circunstancias, todas las cosas, nuestra vida, la vida de los que ni siquiera son creyentes, todo, todo. Pero a la vez también nos encontramos con que a veces parece que Dios no está, ¿no? Como si no fuera muy cercano a lo que ocurre, ni en nuestra vida ni en el mundo. Miramos el mundo y parece que funciona sin necesidad de nadie, quiero decir, cada día sale el sol y cada día se pone y llega la noche y así constantemente. Cada día vemos cómo las personas se dirigen a sus trabajos, normalmente por la mañana, llegan a sus casas otra vez a descansar, por fin luego llega el fin de semana, la gente pues busca maneras de disfrutar, de pasar un rato en familia, con amigos, descansando, y así, el mundo va a su ritmo y no parece que hubiese necesidad de que hubiese alguien, o un Dios, o alguien allí, que estuviese manejando nada, ¿no? Parece que la vida ya funciona un poco a su manera. Por eso hace tiempo, hace algunos siglos, sobre todo en el tiempo de la Ilustración, cuando aparece pues, el culto a la razón, muchos no dejaron de creer en Dios, sino que se volvieron deístas, es decir, que creían que había un Dios, que había hecho todas las cosas, pero que Él ya no se inmiscuía en las cosas de las personas ni del mundo, sino que simplemente puso el mundo a funcionar y ya, pues lo dejó, ¿no? Es un poco lo que se ha llamado el Dios relojero, es decir, Él pone en marcha el reloj, pero el reloj ya funciona solo, ¿no? Luego, otros, en ese tiempo, en vez de seguir creyendo en un Dios, aunque fuera un sentido más lejano, literalmente lo que dijeron es que, bueno, Dios no existe, no hace falta que haya un Dios para explicar por qué funciona el mundo o cómo funciona, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a la Biblia nos encontramos con una vía completamente diferente a esta y a la otra, a las dos que acabamos de decir. Lo que nos muestra la Biblia es que hay un Dios que gobierna todas las cosas, pero que aún así deja espacio a la responsabilidad del hombre, ¿no? Entonces, la semana pasada yo terminé haciendo una pregunta después de la predicación y os dije, ¿dónde está Dios en la historia de Esther? ¿Dónde está Dios en el libro de Esther? Bueno, hoy quizás ya vamos a empezar a poder dar alguna respuesta, pero sigo haciéndoos esa pregunta de manera para que lo penséis a lo largo de toda la serie. ¿Dónde está Dios en esta historia cuando nunca se le va a mencionar? Nunca, en todo el libro no se le menciona. Vamos a leer el capítulo de hoy, que es lo que nos dará la respuesta un poco del mensaje o del título de hoy, es decir, Dios está tras el telón en esta historia. Entonces, en el capítulo 2, lo leo entero y dice así: Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey.
Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Primer punto. Cuando comenzamos el capítulo, este capítulo que acabamos de leer ahora, nos encontramos otra vez al rey Asuero, que ya le hemos conocido en el capítulo 1, pero esta vez lo primero que nos dice es que habiendo pasado ya estas cosas cuando se había sosegado su ira. ¿Cómo terminó el capítulo 1? Terminó enfadado, terminó airado porque Vasti, su mujer, la reina, no le había hecho caso cuando él ordenó que viniese delante de él ante sus príncipes para mostrar su gloria, la de su reino. Ya lo estuvimos hablando esto la semana pasada. Pero ahora nos dice que después de estas cosas sosegada ya la ira del rey. Lo primero que aprendemos es que pensamos muy diferente cuando estamos enfadados a cuando ya estamos tranquilos. Eso es lo primero que aprendemos. Lo que pasa es que en el caso del rey parece que lo que le estaba haciendo pensar una vez que ya se calmó fue otra vez en la reina Vasti, otra vez lo que había pasado y la sentencia que había decretado contra ella, ¿no? Bueno, supongo que por eso el consejo popular que todo el mundo dice, ¿no? Cuando dice no tomes decisiones en caliente o no hagas nada en caliente, ¿no? Supongo que ese es un buen consejo popular y lo vemos aquí también, en el caso del rey Asuero. La cosa es que, como digo, el rey Asuero se estaba acordando de Vasti, de su esposa, de lo que había contra ella, y parece que rápidamente sus criados quieren evitar que siga pensando en este asunto, porque ya se ha dicho, se ha decretado una ley de que esta mujer no viniese más ante el rey, que no fuese reina, sino que se le sustituyese por otra. Entonces sus criados le proponen una forma en que pueda encontrar a una nueva esposa, una nueva reina. Y la forma de escoger a la nueva reina es horrorosa, como todo lo que vamos a encontrarnos muchas veces en este libro. En aquellos tiempos, evidentemente, aquella cosa que vamos a ver ahora, que es para nosotros horrorosa, sin embargo, se asumía como lo más normal. Ahora, que fuese asumido como lo más normal no quiere decir que fuera, como digo, horrendo, ¿no? Aunque yo tengo mis dudas de que todo el mundo aceptase de buena gana aquello. Pero bueno, vamos a ver en qué consistía. En todas las provincias del imperio, y vimos en el capítulo 1 que él reinaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, ¿verdad? Era un imperio grande. Había que reunir a todas las mujeres que fuesen jóvenes, vírgenes, y que, por supuesto, fueran atractivas, hermosas, de buen parecer. De esa manera tan bonita en que Reina Valera lo dice. Básicamente que fueran guapas y que estuvieran de buen ver en todos los sentidos, ¿no? Y las tenían que reunir en Susa, en la capital, porque allí es donde iban a estar durante un año preparándose con diferentes cosméticos y demás, y se iban a presentar ante el rey Asuero para que él escogiese a la que fuese su nueva esposa y reina, ¿no? Una vez que las mujeres llegaban a ese día, pasaban con el rey y básicamente en lo que consistía aquello era en mantener relaciones sexuales, ¿no? Y si al rey no le había agradado lo suficiente, la joven pues la enviaba al harén de sus concubinas, es decir, a esta segunda casa de las mujeres de la que hemos hablado, de la que estaba a cargo Saasgaz, el otro eunuco, ¿no? Entonces estas mujeres que iban al harén de concubinas pues no iban a salir ya más de allí, y tampoco iban a encontrarse de nuevo con el rey, a menos que el rey la llamase por nombre porque por lo que fuese se le antojase de nuevo mantener relaciones sexuales con aquella concubina. O sea, aquellas mujeres básicamente iban a quedarse toda la vida allí encerradas en aquel harén. Y bueno, esto es denigrante, ¿no? Pero así era lo que había.
Y es probable que en aquel entonces incluso a lo mejor muchas familias y muchas mujeres vieran en aquello la oportunidad de sus vidas. Tú imagínate, había mujeres de todo tipo, me imagino, y de toda clase. Entonces quizás algunas veían la vida resuelta ya. Bueno, tengo la oportunidad de ser reina, pero en el caso de que no sea reina, va a vivir bien. Al menos mientras el imperio funcione y el rey esté bien y no haya mucha guerra ni el imperio decaiga, iban a vivir bien. Y supongo que también habría muchas familias y muchas jóvenes que para nada querrían esto, pero no les quedaba otra, o bueno, no sé, a lo mejor quizás también escondían o hacían que se fuesen sus hijas, los padres, yo qué sé, me imagino cualquier cosa, ¿no? Pero la realidad es esta, que las mujeres no iban libremente, iban obligadas, iban forzadas. Da igual quién fueras, ibas a ir allí porque era lo que había, era el decreto del rey. Y es por eso que a veces quizás esto que vemos en este capítulo se ha querido como metaforizar, como si fuese un concurso de belleza. No, esto no es un concurso de belleza. Esto no era un concurso de belleza, esto no era un pase de modelos. Esto era obligar a unas mujeres vírgenes a que se acostasen con el rey para ver cuál le agradaba y entonces escoger a una reina. Esto es lo que era, ¿no? Y atentaba pues contra toda la dignidad de las mujeres. Pero ¿qué sacamos en conclusión en este primer punto? Que el mundo es como es. Y estamos en medio de ese mundo. Es que da igual. Aquellos, en aquella época en el Imperio Persa, pues era lo que había y este era su mundo y ahí teníamos que vivir. Y hoy estamos en el siglo XXI y también hay muchas cosas aberrantes y aquí estamos. Tenemos que estar en medio de este mundo porque es lo que hay, con sus aciertos y con sus cosas horrendas, ¿no? Este es el mundo. Pero el texto que hemos leído hoy es como si nos hiciera un zoom, ¿no? Como si nos ampliase hacia una mujer en concreto. Porque de todas estas mujeres y todas estas doncellas nos habla de una tal Hadasa, que es el nombre judío, por cierto, y luego nos dice el nombre persa, Esther. Hadasa significa mirto, la flor del mirto. Y se cree que Esther, digamos, sería... bueno, no es que se crea, Esther significa estrella, se cree más o menos, quizás tiene algo que ver con la flor del mirto, pero básicamente también puede ser que tuviera que ver con la diosa Ishtar de los persas. Y ella había sido criada por Mardoqueo, ¿no? Que era su primo cuando los padres de ella murieron, y es importante que sepamos su identidad. Eran judíos, el texto nos lo dice, son judíos, ¿no? Porque este texto o este libro, ¿qué nos quiere hablar? Nos quiere hablar de los judíos, o sea, nos quiere hablar del pueblo de Dios en medio del imperio persa. ¿Y qué pasó con ellos? Esta historia del libro de Esther, que lo vamos a ir viendo. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con dos personas que son judías, que son del pueblo de Dios, pero que viven inmersas en un mundo que es diferente al suyo. Sus nombres ya no son los nombres judíos. Esther de Ishtar, una diosa probablemente, y Mardoqueo de Marduk, otro dios de los persas. Entonces, tienen nombres persas, viven en un mundo diferente al suyo, con unas costumbres completamente diferentes, con unas leyes de formas diferentes y con una manera de proceder y de actuar diferente. Y ellos mismos están participando de esa ley diferente, porque el rey ha dicho que todas las doncellas jóvenes y vírgenes vayan allí, y ellos también están participando. O sea, Esther también va a ser llevada allí, y Mardoqueo, pues, lo aceptará. No lo sé, no tenemos en el texto si fue obligada o no fue obligada, pero sabemos que esto, desde luego, no era una cosa de que tú podías elegir. Pero bueno, la cosa es que Esther también va a ser llevada al rey, ¿no? Y allí vemos que parece que tiene gran favor de parte del guarda de los eunucos, porque de repente le da unas doncellas especiales, le da alimentos, le da ropa, le da atavíos. Bueno, parece que tiene como un cierto favor y le cae en gracia, hombre, aquí aquel Hegai, guarda de las mujeres, ¿no? ¿Y esto qué nos muestra a nosotros? O sea, ¿qué podemos sacar en claro de aquí, ¿no? Porque me puedes decir, bueno, Jesús, está muy interesante este libro como historia, está muy bien de conocer de Esther y de los persas y de sus leyes, pero ¿qué puedo aprender para mí, ¿no? ¿Qué podemos aprender nosotros como cristianos? Pues nosotros lo que podemos aprender es que como creyentes y como pueblo de Dios, ¿no? Ahora como iglesia, en aquel entonces como judíos, también vivimos en un mundo que es muy diferente al que nosotros anhelamos vivir. O sea, vivimos en un mundo que es muy distinto a lo que quisiéramos, a lo que nos gustaría. Incluso es un mundo muy diferente al que Dios ha prometido que va a traer un día, al final de los tiempos, ¿no? Aquí en este mundo, mientras vivimos, hay leyes que no entendemos, sus propias costumbres, sus propias formas de hacer las cosas, y coinciden a veces con lo que Dios nos pide, otras veces no coinciden para nada, ¿no? Y a veces en medio de este caos, ¿qué ocurre? Que también nuestra propia identidad se mezcla. Somos el pueblo de Dios, somos cristianos, pero a veces nos vemos un poco como mezclados dentro de ese ambiente, ¿no? Y esto es lo que vemos cuando ni Mardoqueo ni Esther quieren declarar que son judíos. No lo quieren decir. Es verdad que el texto tampoco nos dice por qué, pero la realidad es que no lo dicen. Y podríamos decir,
Bueno, había ciertas leyes, sobre todo con Esdras, que había venido antes, o que solo con los que empezaron a salir un poco antes del exilio, porque recordemos, están en el exilio. Aquí han pasado los babilonios y ahora han venido los persas. Ellos están fuera de su tierra. Y muchos judíos se quedaron allí y no quisieron volver a Jerusalén, ¿no? La cosa es que cuando vuelven a Jerusalén algunos, los enemigos les dicen a los reyes, pues persas y todos estos, oye, mira a los judíos, mira lo que están haciendo. Y empezaron a crear una serie de leyes en contra de los judíos de que reconstruyeran su templo. Entonces, algunos creen que quizás Mardoqueo no quería decir que era judío para librarse un poquito del malestar, del prejuicio racial. Bueno, podría ser, pero yo no quiero excusar ni justificar a Mardoqueo. Yo creo que un poco él también se desentiende. ¿Por qué? Porque Daniel, que lo hemos visto en esta iglesia también, él se va justo en el momento en que los babilonios llegan y lo llevan a otro país. Y sin embargo, él no tiene problema en decir quién es. Incluso pone condiciones. Cuando le obligan a comer la comida del rey, él dice, no voy a comer la comida del rey, voy a comer otro tipo de comida y lo vamos a hacer así por un tiempo y si estoy bien, sigo comiendo. Es decir, como que Daniel tuvo una valentía diferente, mientras la que en Mardoqueo y Esther no vemos esto. No declaran que son judíos. A veces también somos un poco así nosotros, ¿no? No queremos identificarnos con quiénes somos delante del mundo, más bien nos mezclamos por lo que sea, por miedo, por temor a lo que puedan decir, lo que puedan hacer, vergüenza, yo qué sé, ¿no? La cosa es que a veces también esto pasa. Por eso, para mí, estos dos personajes nos muestran cómo podemos llegar también a ser nosotros en medio del mundo, ¿no? No identificándonos como lo que somos, como cristianos, mezclando un poco nuestras vidas con las costumbres de la gente, participando en su manera de hacer las cosas en vez de hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pero claro, ¿qué? Estamos colocados en medio de este mundo. Aún así todavía podemos seguir confiando en que Dios, en medio de este mundo, en medio de nuestros fallos y de nuestros aciertos, sigue conduciendo nuestra vida, sigue guiándonos. Él sigue guiando la historia, Él sigue guiando nuestras vidas y aquí estamos, ¿no? En el imperio de nuestros días, de alguna manera. Sus gobernantes, sus leyes y su gente. Pero aquí estamos, ¿no? Como ellos, un poquito en medio de este mundo. Esto nos lleva al segundo punto, que lo he querido llamar así, uno entre un millón, ¿no? Y digo que en medio de este caos, en medio de este mundo en el que vivimos, podemos seguir confiando en que Dios está al gobierno de todas las cosas, porque lo que encontramos en este capítulo es algo tan llamativo que difícilmente lo podríamos llamar suerte, coincidencia, casualidad. Es lo primero que nos viene, pero difícilmente lo vamos a poder llamar así, ¿no? Porque la verdad, no sé si os ha pasado a vosotros, pero estamos llenos de un mundo de personas, incluso a nosotros también nos pasa muchas veces, que cuando sucede una cosa dicen, vaya, qué coincidencia, o vaya, qué casualidad, bueno, qué suerte. Siempre estamos con esas palabras, ¿no?, en la boca. O tengo mala suerte o tengo buena suerte, ¿no? Os cuento una anécdota. Yo este jueves, que cuando estaba trabajando, estaba haciendo un caso que el día anterior había tenido que responder al cliente porque él quería que diésemos de alta una instalación para luego él hacer pedidos, ¿no? Pero yo tuve que responderle y decirle, dime cuál es tu código de cliente porque no sé cuál es tu código, necesito eso para poder dar de alta la instalación, ¿no? Al día siguiente él responde y dice, es este. Entonces yo tomé ese caso y empecé a hacerlo, ¿no? Y a gestionarlo. Una vez que tengo hecho de alta esa instalación, yo ya voy a contestar al correo para decirle, este es el número para que sepas, para que si tienes que hacer un pedido, este es, ¿no? Y podamos identificarlo. Y de repente me entra una llamada, entonces lo dejo en stand-by el caso, atiendo la llamada. Entonces resulta que era el mismo cliente al que yo iba a responder en ese momento y él me dice, hola, mira, estoy a la espera de esto, de una alta de instalación que tenía que dar. Yo ya cuando me lo estaba diciendo digo, ¿a qué es este? Entonces le digo, deme el número del caso, por favor. Le doy el número del caso y le digo, mira, estaba con él ahora mismo, te voy a responder, tengo el número, pero si quieres te lo digo, ya que estamos, ¿no? Y dice, sí, ¿qué me dijo? Ah, ya, qué coincidencia. ¿Verdad? Pues eso pasa. Y así en muchas cosas en la vida, ¿no? Que llamamos casualidades, que llamamos suerte, son cosas estúpidas, o sea, no les vemos mayor explicación, pero las consideramos una coincidencia, ¿no? Todos los años, de hecho, cuando llega la Navidad, pues ahí está la lotería, ¿verdad? Y todos los mensajes son buena suerte, a ver si tenemos suerte, a ver si nos toca. Siempre es la suerte, la casualidad, la coincidencia. Pero mira, un antiguo profesor mío, otro diferente al que cité la semana pasada, que también cité a un profesor, me decía siempre, y me sigue diciendo cuando hablo con él, me dice, la palabra casualidad no existe en mi diccionario. Me dice, le quiero invitar un día aquí a que esté con nosotros, él es muy mayor, pero quiero invitarle algún día para que nos hable y veréis que es una persona muy agradable, ¿no? Y él me dice, la palabra casualidad no existe en mi diccionario, ¿no?
dice, desde que yo creo en Dios, no existe, porque no hay casualidad, en todo caso hay causalidad, me dice, ¿no? Hay un Dios detrás poniendo todas las cosas en orden, y siempre me gustó cuando él me dice eso, porque él lo que quiere hacer énfasis es en que Dios es un Dios que provee en todos los sentidos, y él en su providencia está gobernando todo, ¿no? Y la providencia es la forma en la que llamamos a que Dios, o el modo en el que Dios gobierna todo. Y cuando digo todo, es todo sin excepción. Nuestras vidas, lo que ocurre en nuestras vidas, lo que ocurre en la vida de quien no es creyente, lo que ocurre en el mundo, una pandemia, si no hay una pandemia, si hay una guerra, si no la hay, absolutamente todo. Él gobierna todo según su providencia. Otra cosa es que no entendamos cómo Él usa su providencia. Eso te lo doy y te lo afirmo. Yo tampoco lo entiendo, pero eso es la providencia, ¿no? Entonces pensemos por un momento, ¿cuántas jóvenes atractivas, hermosas había en este imperio? Seguramente muchas. Seguramente muchas. De hecho, el texto no nos dice el número de doncellas, de mujeres que fueron, pero el historiador judío Flavio Josefo, del siglo I, si mal no recuerdo, él menciona que habría como unas 400 mujeres, jóvenes, doncellas que fueron aquí. En fin, no lo sabemos, ¿no? Es especulación porque el texto no nos lo dice, pero vamos a darle la confianza de que serían 400, ¿vale? Ya son bastantes, ¿no? Ahora, ¿cuántas jóvenes judías habría entre estas doncellas que fueron al rey? Pues seguramente también habría más de una, porque recordemos, están en el exilio, allí está el pueblo judío ya mezclado, entonces probablemente había más de una, que en el caso de la que conocemos, que es Esther, ¿verdad? Sin embargo, el texto se centra en ella, en Esther, y que al principio ella parece que tiene el favor de Hegai, le da alimentos, le da ropa, todo esto, ¿no?, que hemos dicho. Pero no solo eso, sino cuando llega el momento en el que se va a presentar ante el rey, es decir, en el momento en el que va a mantener relaciones sexuales con el rey, en este momento Esther le dice a Hegai, oye, mira, tú dime lo que quieres que lleve y yo lo llevo, porque en aquel entonces las mujeres podían pedir lo que fuera en ese mismo momento de cómo querían ir vestidas y todo para agradar al rey. En este caso Esther parece que usa un movimiento muy inteligente, le dice a Hegai, tú dime lo que llevo y ya está. Hegai supongo que conocería mejor al rey y el gusto que él tenía, ¿no? Y de un modo muy, muy bello, dice la Reina Valera, que el rey amó más a Esther que a las otras, ¿no? Le agradó más en aquel momento, oye. Allí hubo una relación sexual, repito. Pero sea como sea, en medio de esto, en medio de esta cosa tan desastrosa y tan horrenda de que el rey pues llama a una mujer judía, sabemos que es judía por el texto, y tiene una relación sexual con ella, podríamos hacer muchas preguntas aquí. Oye, ¿y Dios dónde está en medio de todo esto? Una mujer que se supone que es de su pueblo y resulta que permite que vaya hasta el rey y que tenga relaciones sexuales con ella. Vuelvo a lo mismo, no entendemos y tenemos... ¿Qué? La costumbre era esa. La costumbre, exactamente. Pero da igual, aunque fuera la costumbre. ¿Por qué Dios no? Podríamos hacernos miles de preguntas. La cosa es que allí el rey pues queda prendado de Esther sin necesidad de que ninguna otra mujer viniese, por lo menos el texto no nos lo dice, y ella fue elegida como reina en aquel entonces, ¿no? En ese momento le pone la corona y se celebra un banquete que se conoció como el banquete de Esther, y bueno, la cosa es que todo eso pasó así. ¿Cuántas mujeres, cuántas judías, cuántas...? Y la cosa es que solo Esther, ¿no?, en este caso, vemos que es nombrada reina. Claro, podríamos hacer como cálculos matemáticos, ¿no? Ahora, bueno, a ver, ¿cuántas probabilidades había de que hubiese tantos judíos? ¿Cuántas probabilidades hay de que Esther fuera elegida reina? Pero, sinceramente, es inútil, porque esto no es una cosa de números, es una cosa de seres humanos, de emociones, de pasiones, de decisiones, y ahí no entra la probabilidad, sinceramente, no es algo matemático. No se puede medir tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿fue todo esto casualidad? ¿Fue coincidencia? ¿Fue suerte? Pues nosotros creemos que no, sino que esto de 1 entre 1 millón, como he llamado a este punto, como se suele decir, ¿no?, fue algo que Dios designó, algo que Dios hizo, por el bien de su pueblo, ¿no?, por el bien de la historia de la humanidad como Él la está llevando a cabo, ¿no? Aún no sabemos a estas alturas en qué va a resultar todo esto, ¿vale? Pero lo vamos a descubrir pronto. Ahora, de momento, quedémonos con esto. Todo aquello no ha sido un accidente, ni casualidad, ni nada. Aquí Dios está detrás, eso está seguro, ¿no? Y nos lleva al último punto, esto de aquí, lo que quiero tratar. Lo llamo así, en el sitio y lugar adecuados, porque existe a veces una especie de paranoia entre quienes somos cristianos, pensando que siempre tenemos que estar en el sitio correcto, en el momento preciso, si no Dios no nos va a usar nunca, o sea, tenemos que estar rompiéndonos la cabeza por saber si estoy en el lugar correcto para que Dios esté alegre conmigo y me use, ¿no? Y yo eso creo que no existe, al menos no por una iniciativa nuestra, ¿no? Yo creo que en nuestro texto lo que nos encontramos, aparte de a Esther, ¿no?,
esa otra persona, esa Mardoqueo, que en este caso hacía de su padre adoptivo, que es su primo, y vemos que él tenía una posición importante en la ciudad. Concretamente sabemos que era juez. ¿Por qué? Porque él dice que se sentaba a la puerta del rey. En la puerta del rey se hacían muchos asuntos administrativos y de todo tipo, pero los únicos que se sentaban eran los jueces. Entonces sabemos que este era juez. Y resulta, aquella coincidencia de la vida, esta casualidad, que allí están también, mientras está Mardoqueo, dos guardas, ¿no? Dos eunucos, más bien, nos dice del rey, que se llaman Bigtán y Teres, nos dice sus nombres, y están justamente hablando de cómo matar al rey. Y justamente allí está Mardoqueo enterándose de la conversación. Entonces, cuando él se da cuenta, se lo dice a Esther, y Esther a su vez se lo dice al suero en nombre de Mardoqueo. Total, que lo investigan, resulta que sí, que Bigtán y Teres están buscando la manera de matar al rey. Los matan a ellos dos, evidentemente, porque querían matar al rey. Cuando querías matar al rey, lo único que había que hacer era matarlos, o sea, se castigaba así. Los matan en una horca, puede ser perfectamente. Es verdad que la manera favorita de los persas para matar era empalar a la gente, pero bueno, ¿por qué no se puede ser en una horca? Esto de la horca lo veremos más adelante en algún capítulo. La cosa es que también, aparte de esto, se escribió en el libro de las crónicas del rey. Esto era muy común en los persas. Cualquier cosa que acontecía a lo largo de la vida del rey se tenía que escribir. Entonces, aquí fue escrito, Bigtán y Teres quisieron matar al rey, pero Mardoqueo, este hombre, lo descubrió, lo hizo tal y cual. Y se acabó. Esto es lo que nos dice el texto. Pero recordar este detalle, recordar el detalle de que se ha escrito lo que ha sucedido, porque no vamos a saber de él más hasta el capítulo 6. Y es curioso, porque si pasaba algo así, se favorecía a la persona que había ayudado. Aquí no vemos nada. Hasta el capítulo 6 no vamos a saber nada de esta anécdota, así que recordarla para cuando lleguemos. Lo que nos encontramos aquí, otra vez, es que Dios está detrás del telón. Porque vaya casualidad, que está allí Mardoqueo, que precisamente es el padre adoptivo, el primo de Esther, la nueva reina, y que justamente se entera de que van a matar al rey estos dos, ¿verdad? Claro, ¿qué sabía Mardoqueo? Que en ese lugar y en esa hora iban a estar Bigtán y Teres haciendo una conspiración. Más aún, ¿qué sabían Bigtán y Teres? Que allí en esa hora iba a estar Mardoqueo, que resulta que es el padre adoptivo de Esther, la nueva reina, para no estar hablando de lo que estaban hablando. Pues menos aún, no sabía nadie nada, ¿verdad? Por eso, si es que alguna vez se nos ha pasado por la cabeza, yo creo que hoy deberíamos quitarnos la idea de que debemos estar ansiosos por tengo que estar en el sitio adecuado, tengo que estar en el momento correcto. Dios se encarga de poner eso. Y fue Dios quien se encargó de poner allí a Mardoqueo y de que Bigtán y Teres estuvieran allí hablando de eso. Nadie decidió, oye, pues tengo que estar aquí. Mardoqueo estaba haciendo su trabajo, estar en la puerta del rey sentado. Es lo que estaba haciendo, en medio de su trabajo, ¿no? Total, que si Dios nos quiere usar, ya se encargará Él de ponernos en el sitio y en el momento adecuado. Ahora, con esto no estoy diciendo que hagamos todo lo contrario, que nos despendolemos en la vida, que que hagamos lo que nos dé la gana, no estoy diciendo eso. Tenemos que vivir pues nuestra vida tranquilamente, donde Dios nos coloca, haciendo su voluntad, procurando hacer su voluntad, y Él ya se encargará de situarnos a todos en nuestro lugar, de ir moviendo los hilos de la historia como Él quiera, y de ir moviendo nuestra vida como Él quiera, y lo que nuestra vida tenga que hacer en esta historia que Él tiene, pues ya lo decidirá Él, ¿no? ¿Cómo encajemos nosotros aquí? No es cosa nuestra. Pero no podría terminar sin que vayamos un poquito más allá en nuestro mensaje, ya para terminar. Está claro que ni Asuero, ni Esther, ni Mardoqueo son ningún ejemplo para nosotros. Son personas normales y corrientes que fracasan estrepitosamente también tendrán sus aciertos, pero no es que sean un ejemplo moral para nosotros. No es que el mensaje de este texto, ni de la Biblia, sea sé como Asuero, o sé como Mardoqueo, o sé como Esther. Eso no es lo que este texto nos quiere decir, ¿no? Más bien nos está diciendo, eres como esta gente, tú también, eres un ser humano como ellos, igual y corriente, ¿no? Pero sí podemos mirar, como cristianos, a Jesús, ¿no? Porque Él es completamente distinto, diferente en este sentido, y a Él sí que la Escritura nos llama a mirar. Él es verdaderamente por quien Dios está dirigiendo todas las cosas. Por medio de Jesús, Él está llevando la historia al lugar al que Él quiere llevarla. De hecho, es por eso que hay una promesa de que la vida va a ser diferente cuando Él regrese, ¿verdad? De hecho, Jesús es la máxima provisión que Dios ha dado a nuestro mundo, porque por Él nos provee la salvación, el perdón, el volver a encontrarnos con Dios, el poder tener una relación con Él, es por medio de Jesús. Él, Jesús, a diferencia de los personajes de la historia, cuando viene a este mundo sí se identifica. Él se identifica como el Hijo del Padre. Él se identifica como el Mesías. Él no tiene ese miedo de esconder quién es.
Sí es verdad que a veces nos encontramos en los evangelios que parece que no quería que la gente revelase quién era, pero no porque tuviera miedo, no porque le diera temor, sino porque le impedía hacer su obra. Porque en cuanto la gente decía, oye, mira esto y lo otro, ya no podía entrar abiertamente a ningún sitio y hacer lo que él quería hacer. Entonces él se identificó como el Mesías, ¿no? Luego, a diferencia de Asuero, que es el rey en este texto, Jesús ha venido al mundo a traer su reino y a invitarnos a reinar con él si ponemos nuestra fe en él, en su obra, en su vida, ¿no? Añadido a esto, además, Jesús ha venido a este mundo como rey y ¿qué quiere hacer con nosotros? Convertirnos en su esposa. Eso es lo que nos habla Apocalipsis. Es igual que Asuero, pero diferente, porque la manera en que Jesús quiere hacernos su novia, su esposa, es embelleciéndonos, pero no así como esta Esther o como estas mujeres con tantos cosméticos, atavíos y todo algo externo, sino que Jesús nos está embelleciendo de otra forma, ¿no? Nos está santificando, nos está haciendo ser más semejantes a él en ese sentido. Y a diferencia de Asuero, que casi muere aquella noche o aquella mañana, no lo sé, por aquella conspiración, Jesús, sin embargo, no hay nada ni nadie que lo pueda matar. No hay nada ni nadie que pueda acabar con él. De hecho, cuando él muere es porque él pone su vida. Dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, pero a mí nadie me la quita. Y es así. Jesús es un rey al que nada ni nadie le pueden quitar la vida. Él es indestructible, el único indestructible. Así que, como digo, cuando murió lo hizo por nosotros y Él ahora vive para siempre. Esa es nuestra esperanza, de que confiando en Él tenemos a ese Rey que podemos reinar con Él, que viene a por nosotros, que va a estar con nosotros, que quiere que estemos con Él. Pero si algo nos podemos quedar hoy es que no sabemos cómo Dios actúa, no tenemos ni idea de por qué hace las cosas que hace, no tenemos ni idea, o bueno, si leemos el libro sí que tendremos idea de por qué Dios no evitó que aquella mujer Esther tuviese que ir allí a mantener relaciones sexuales con el rey de turno. Ahora, vuelvo a lo mismo, podríamos no entenderlo, pero lo entenderemos pronto, pero podemos confiar en Jesús. No tenemos ni idea de cómo Dios está haciendo uso de su providencia en nuestra vida, ni en este mundo, porque permite una guerra, porque está inflándose los precios, porque hay gente que ahora está sufriendo más, porque no tiene el suficiente dinero para lo que antes sí tenía, quizás se avecina una crisis grande al mundo, pasó una pandemia, miles de cosas. No tengo ni idea de por qué Dios hace lo que hace, pero si creemos en Jesús, ahí es donde yo voy. Podemos confiar que hay un Dios bueno detrás. Hay un Dios que está llevando las cosas hasta un punto en el que el mundo finalmente pondrá fin a como lo conocemos y dará paso a otro mundo diferente, que es el que estamos esperando, que será un reino completamente diferente y donde ya no habrá nada de lo que hay aquí, ¿no? Pues quedémonos con esto.